Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a platicar sobre la forma general de la ecuación de la recta. Ya anteriormente, en los videos anteriores, para la redundancia, hemos estudiado o visto 4 formas distintas de la ecuación de la recta. A saber, los tenemos aquí apuntados: la forma de dos puntos, la forma de dos puntos, que de ahí, si esos dos puntos en particular son las intersecciones con los ejes X y Y, obtenemos la forma simétrica, ¿sí? También vimos la punto pendiente, y de esta misma, si ese punto que damos es la intersección con el eje Y, entonces obtenemos la forma pendiente ordenada al origen, ¿sí? Cabe hacer notar que en cualquiera de estos casos, las expresiones que obtenemos parten de dos condiciones que nos dan. Las del lado izquierdo parten de dos puntos por los cuales tiene que atravesar la recta, mientras que las expresiones de la derecha parten del hecho que atraviesan por un punto en particular y llevan un grado de inclinación específico, es decir, nos dan su pendiente, ¿verdad? Esto es entonces, una recta va a estar completamente definida con dos condiciones, ¿sí? Ya sea dos puntos que demos o bien un punto y su pendiente. Y entonces la recta queda definida y podemos expresarla en alguna forma algebraica. No importa cuál de estas cuatro formas algebraicas hayamos expresado a la recta, siempre mediante una manipulación no muy complicada, una manipulación algebraica, podemos llegar a una ecuación de la forma ax más by más c igual a 0. Y es precisamente esta ecuación a la que vamos a llamar ecuación general de la recta, ¿verdad? Esta es la ecuación general de la recta, donde sus coeficientes a, b y c son números reales. Entonces, hasta el momento lo que hemos hecho es partir de dos condiciones sobre la recta y entonces obtener una expresión algebraica, una ecuación que represente a esta recta. Bien, hoy vamos a ir en el sentido inverso. Dada una expresión algebraica, es decir, dada una ecuación, vamos a conocer los parámetros de la recta, un punto, una pendiente, ¿sí? Entonces vamos a saber sus características. Estas pueden resultar de una simple observación de los coeficientes de la ecuación. Entonces vamos a estudiar los coeficientes. Número 1. Vamos a establecer que si dijimos que los coeficientes a, b y c eran números reales, pero en el caso de que si b, ese coeficiente, llega a ser igual a 0, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la ecuación ax más c igual a 0. Esto es, x es igual a menos c sobre a. Es decir, x es una constante. Voy a dibujar rápidamente esto aquí, un dibujo muy sencillo. Está nuestro sistema coordenado. Dice x vale menos c entre a. Vamos a suponer que ese puntito es el valor menos c sobre a. ¿Y qué me dice acerca de y? Bueno, acerca de y no me dice nada. Es decir, no me pone restricción. Por tanto, y puede tomar cualquier valor que quiera, pero x
siempre va a ser menos c sobre a. Siempre va a ser el mismo valor. Eso me va a dar una línea vertical, ¿verdad? Una línea que va a formar 90 grados. Es decir, esta línea no tiene pendiente, ¿sí? B igual a 0, entonces tenemos una línea vertical, no tiene pendiente. Si A es igual a 0, entonces tenemos el caso BY más C igual con 0. Y esto quiere decir que Y es igual a menos C sobre B. Es decir, Y es una constante. Ahora Y es constante y X puede tomar cualquier valor. Supongamos que este es el puntito que vale menos C sobre B. Y X puede tomar cualquier valor. Y siempre va a ser ese mismo valor, menos C sobre B. Entonces lo que voy a tener es una línea horizontal. ¿Y qué si A es igual a 0 y B es igual a 0? Bueno, entonces si B es igual a 0 y A es igual a 0, entonces obtengo C igual a 0. Punto. No tengo ecuación. Por tanto, no pueden ser A y B al mismo tiempo igual a 0. Si uno de ellos es 0, si B es igual a 0, A es distinto de 0. O bien, si A es igual a 0, entonces B debe ser distinto de 0 para que exista una ecuación. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos a trabajar un poquito más sobre esta ecuación general. AX más BY más C es igual a 0. Y vamos a hacer una pequeña manipulación aquí algebraica. BY es igual a menos AX menos C. Y esto es, Y es igual a menos A sobre B por X menos C sobre B, ¿verdad? Haciendo álgebra sencilla, básica. Pero fíjense en esta forma que tenemos ahora. Si la comparamos con la ecuación que teníamos de la forma pendiente ordenada al origen, entonces encontramos que la pendiente está dada por menos A sobre B, la división de estos coeficientes. Y la ordenada al origen está dada por menos C sobre B. Es decir, entonces tenemos aquí dos resultados. La pendiente de una recta que tiene como ecuación esta que pusimos aquí, AX más BY más C igual a 0, la pendiente es menos A sobre B. Dividimos el coeficiente de X por el coeficiente de y eso le cambiamos signo. Así obtenemos la pendiente de la recta, que está expresada por esa ecuación. Y la ordenada al origen sería menos C sobre B. Es decir, la división del término constante por el coeficiente de y cambiamos signo y obtenemos la ordenada al origen. Entonces, de una forma sencilla, observando los coeficientes de la ecuación general, podemos obtener los dos parámetros que me pueden definir una recta, pendiente y un punto, en este caso la ordenada al origen. ¿Sí? Bien. Con estas observaciones, vamos a pensar que tenemos dos ecuaciones de recta. AX más BY más C. Igual con 0. ¿Sí? Igual con 0. Y la ecuación A'x más B'y más C' igual con 0. ¿Sí? Entonces, número 1.
Nosotros sabemos que cuando las pendientes de dos rectas, llamémosle a una m y a la otra m', son iguales, entonces las rectas son paralelas, ¿verdad? De lo que vimos aquí arribita, podemos obtener entonces la pendiente m de la recta representada por la primera ecuación, y es menos a sobre b, y la pendiente m' de la segunda ecuación, que sería menos a' sobre b'. Para que estas dos ecuaciones me representen rectas paralelas, estas pendientes deben de ser iguales, es decir, menos a sobre b igual a menos a' sobre b'. Esto es, a sobre a' tiene que ser igual a b sobre b'. Esta última expresión lo que me quiere decir es que los coeficientes de x y y de una ecuación son múltiplos de los coeficientes de x y y de la otra ecuación. Son proporcionales estos, ¿sí? Así, por ejemplo, si yo tengo la ecuación 4x menos 6y más 3 igual a 0, y la ecuación 2x menos 3y más 6 igual a 0, estas dos ecuaciones me van a representar rectas paralelas. Sí, porque si yo tomo el coeficiente de x y lo multiplico por un medio, me da 2. Y el coeficiente de y también lo multiplico por un medio, me da el menos 3. Los términos independientes, el término c, ese no tiene importancia aquí, no entra dentro de la condición, ¿sí? Entonces, esta condición se debe de cumplir para que dos ecuaciones me representen rectas paralelas. Solo que aquí cuidado, ¿qué pasa si b' es igual a 0? Entonces esta condición ya no tiene sentido, porque estaría dividiendo entre 0. Para poder incluir el caso en que b' sea igual a 0, voy a expresar esta condición de la siguiente manera: a por b' igual a a' por b. Esto es, a por b' menos a' por b es igual con 0. Y esta es la condición que deben de cumplir entonces los coeficientes de las ecuaciones para que estas ecuaciones me representen rectas paralelas. Probemos con el ejemplo que hicimos. A por b', es decir, 4 por menos 3. Menos 3 es b', el coeficiente de y de la segunda ecuación, ¿verdad? Menos a', es decir, el coeficiente de x de la segunda ecuación, 2 por b, el coeficiente de y de la primera ecuación, que es menos 6. En efecto, 4 por menos 3 me da menos 12, y luego dice menos 2 por menos 6, que también me da menos 12. Entonces ahí tenemos menos 12 menos menos 12, es decir, menos 12 más 12, y eso es igual con 0. Cumple la ecuación del recuadro rojo. Por tanto, estas dos ecuaciones representan rectas paralelas. Vayamos ahora al caso
de la perpendicularidad. Para que dos rectas sean perpendiculares, ¿qué tenía que suceder? Que la multiplicación de sus pendientes sea igual a -1. Entonces, teníamos que las rectas eran perpendiculares, ¿verdad? Bien. En este caso, las dos ecuaciones que tenemos, m está dado por, dijimos, menos a sobre b. Y m' está dado por menos a' sobre b'. Al multiplicarlas, si las dos ecuaciones quiero que sean perpendiculares, entonces este producto me debe dar -1. Esto es lo mismo que a por a' igual a menos b por b'. Luego entonces, a por a' más b por b' es igual con 0. Y esta es la condición que se debe cumplir en los coeficientes de las ecuaciones. Así entonces, por ejemplo, si yo tengo la ecuación 2x más 3y menos 2 igual a 0, ¿cuál sería la ecuación de una recta perpendicular a esta? Bueno, es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es intercambiar los coeficientes de x y de y a alguno de ellos cambiarle el signo. El término independiente no importa. Puede ponerle más 10, puede ponerle menos 10, puede ponerle cualquier otro número, no importa. Vamos a ver si estas dos ecuaciones en efecto cumplen con la condición del recuadro. Dice a por a', es decir, 2 por menos 3, más b por b', que sería 3 por 2. Esto es igual a 2 por menos 3, menos 6, más 3 por 2, 6, y en efecto eso es igual a 0. Estas dos ecuaciones representan rectas perpendiculares. ¿Sí? Por último, para que dos rectas sean iguales, deben de tener la misma pendiente, ¿verdad? La misma pendiente, y deben de pasar por un mismo punto. ¿Sí? Vamos a pensar ese punto sea la ordenada al origen. Entonces, por un lado tengo que menos a sobre b tiene que ser igual a menos a' sobre b'. Y por otro lado tengo que menos c sobre b tiene que ser igual a menos c' sobre b'. De ahí que a sobre a' sea igual a b sobre b'. En la primera igualdad. En la segunda igualdad obtengo que c sobre c' es igual a b sobre b'. Muy bien. Entonces, con estas dos igualdades, por transitividad, veo que a sobre a' es igual a b sobre b' y este es igual a c sobre b, c'. Nuevamente, para evitar aquí el caso cuando b' es igual a 0 y esto no tenga sentido, entonces esto lo voy a expresar de la siguiente forma. A es un múltiplo de a', b es un múltiplo de b' y c es un múltiplo de c'. El mismo factor para los tres coeficientes. Esto quiere decir que si yo tengo la ecuación x menos 2y más 3 igual a 0, ¿verdad? Y la ecuación 4x menos 8y más 12 igual a 0,
ambas ecuaciones representan la misma recta, puesto que una de ellas es múltiplo de la otra. Si la primera la multiplico por 4, ¿verdad? Justamente obtengo la que está abajo. Cuando todos los coeficientes son múltiplos de los coeficientes de la otra ecuación, estoy hablando de la misma recta. ¿Sí? Así entonces vamos a concluir. Cuando dijimos para que sean paralelas, ¿qué se debe de cumplir? Que A', ¿verdad?, por B menos, A por B' menos A' por B tiene que ser igual a 0. Para que sean perpendiculares, A por A' más B por B' tiene que ser igual a 0. Para que sean la misma recta, entonces A es igual a K por A', B es igual a K por B' y C es igual a K por C', donde K es un número real y K es distinto de 0. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo.